Si Dios no existe, no se perderá nada por creer en Él, mientras que si existe, se perderá todo por no creer. Diría que para este punto el nombre de Blaise Pascal es tan importante que al momento de mencionarlo podemos pensar en al menos uno de los grandes aportes que ha hecho a la humanidad. Podríamos pensar en la creación del prototipo de la calculadora utilizando un aparato que funcionaba con engranajes, también en las pruebas que aportó para ayudar a demostrar la existencia del vacío y establecer los principios de lo que sería la teoría de las probabilidades. Sin embargo, el Blaise Pascal del que vamos a hablar el día de hoy es el teólogo. Y más que el teólogo, vamos a hablar de este Pascal envuelto en esta lucha constante entre lo concreto y lo abstracto. Un Pascal con sus dudas, sus inconstancias y su constante lucha en la existencia diaria. Este Pascal que se aferra a su propia desesperación, al grito desgarrador de su carne para poder alcanzar la certidumbre y la paz. Ya que es justamente gracias a esta desesperación, como el camino para encontrar la certeza de la fe, y aquella constante contradicción y lucha entre la nada y el infinito, lo que nos lleva a establecer a Blaise Pascal como uno de los precursores del pensamiento existencialista. Sin más dilaciones, comencemos. Así como el padre de Pascal tendría una influencia muy importante en el desarrollo de su pensamiento lógico y metódico, también lo sería en el espectro religioso, ya que el padre de Pascal siempre le decía a la familia: es necesario pensar en la eternidad que sigue a la muerte, y es así como toda la familia de Pascal entra en contacto con el jansenismo. Y a sus 24 años, la salud de Pascal se vuelve muy precaria, sufriendo constantemente dolores de estómago y de cabeza que lo acompañarían durante el resto de su vida. Siendo así que a sus 31 años, atravesando una fuerte crisis de fe, ocurre un hecho trascendente en la vida de Pascal, ya que 15 días después de haber sufrido un accidente del cual milagrosamente salió ileso, siguió las recomendaciones de leer la Biblia, orar y meditar entre otras cosas. Y aquella noche del 23 de noviembre de 1654, leyendo la Biblia de su padre, Pascal se vio a sí mismo como Judas traicionando a Jesús, como Pedro negándolo y como los soldados jugándose las ropas y clavando a Cristo en la cruz. Y en aquel instante comenzó a escribir un memorial en un trozo de pergamino, el cual fue descubierto cosido al dobladillo de su ropa después de su muerte. Papelillo que contenía las siguientes palabras: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de filósofos y eruditos. Certeza, certeza, sentimiento, alegría, paz. Dios de Jesucristo. Deum meum et Deum vestrum. Tu Dios será mi Dios. Olvido del mundo y de todo excepto Dios. Solo se encuentra a través de los caminos enseñados en el Evangelio. Grandeza del alma humana. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Alegría, 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 lágrimas de alegría. Me he separado de ello. Delericerunt me fontem aquae vivae. Dios mío, ¿me dejarás? Que no me separe de ello para siempre. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Jesucristo, Jesucristo, me he separado de ello, huí de ello, lo renuncié, lo crucifiqué, que nunca me separe de ello. Se preserva solo mediante los caminos que enseña el Evangelio, renuncia total y mansa, sumisión total a Jesucristo y a mi director, eternamente en alegría por un día de ejercicio en la tierra. No olvides tus sermones. Amén. Oficialmente esta sería la segunda conversión de Pascal, con lo cual podemos decir que una vez pasada su juventud, la mayor preocupación de Pascal a lo largo de su vida era Dios. Desgraciadamente, tras la temprana muerte de su hermana, la salud de Pascal se agravaría mucho más a sus 36 años. Y en sus últimos días se dedicaba a leer la Biblia y su brevario, convivir con los pobres y menesterosos en su propia casa y usar un cilicio que cubría su cintura. Y tras recibir el viático y la extrema unción, pronunciaría la siguiente frase: que Dios no me abandone jamás. Se podría decir que la muerte de Pascal ocurrió en concordancia con su pensamiento, ya que para él el acto final es sangriento, por bella que haya sido la comedia. Al final se arroja un poco de tierra en la cabeza y ahí lo tenéis para siempre jamás. Tal como dijimos al principio del video, uno de los fundamentos del pensamiento de Pascal es la dualidad, pues en su pensamiento yacen juntas la fe en el hombre, en sus límites, en su grandeza y en su miseria, así como la exaltación de la vida real que se define por una duda que bien podría llamarse existencial, ya que junto al pensamiento que es la dignidad última del hombre, se encuentra también un yo corrompido, una imaginación que nos conduce al error, unos sentidos que nos engañan y una naturaleza caída que constantemente intenta levantarse y espiritualizarse. Y es que Pascal es un pensador que sufrió mucho la influencia de Montaigne,
o como se pronuncia ese apellido. Y por esa razón, Pascal se adhiere a la idea de falacia de los sentidos. Tampoco cree en el concepto invariable de justicia. A Pascal básicamente le espanta el silencio eterno de los espacios infinitos, aunque no de una manera tan cool como Lovecraft. El horizonte de Pascal se fundamenta en un Dios escondido que es a la vez luz y oscuridad, como una sombra próxima y remotamente lejana presta a la fuga, pero que en cada acto de nuestra vida, junto a nuestra duda, inconstancia y temor, la sentimos a nuestro lado anclada con la firmeza de la fe. Ese Dios al que ansiamos llegar ardientemente y no podemos es el fundamento último de la visión desgarrada del todo. Y es aquí donde la paradoja se amplía, ya que las condiciones más fáciles para vivir según el mundo son las más difíciles según Dios y viceversa. Y es así como se gesta la tragedia del hombre dibujada en Pascal, justamente en esta contradicción insalvable, ya que nuestra realidad pende de un equilibrio inconstante entre la nada y el infinito. Y esta contradicción la experimentó constantemente Pascal a lo largo de su vida, ya que con la misma fuerza con la que se arraigaba a lo divino y abandonaba sus costumbres mundanas, volvía a caer en el éxtasis de todo lo místico. Y asimismo abandonaba y retomaba su trabajo científico una y otra vez, sufriendo dos conversiones importantes a lo largo de su vida, mostrando que lo realmente importante en Pascal no era el fin, sino la búsqueda. Cuando considero la corta duración de mi vida, absorbido en la eternidad precedente, pienso que no existe ninguna razón de estar aquí y no allí. ¿Por voluntad de quién este lugar y este tiempo han sido destinados a mí? Por tal motivo, la primera pregunta importante que el ser humano debe hacerse es ¿cuál es el lugar que ocupa en el mundo? Y asimismo se ve obligado a preguntarse por la desaparición de su ser. Ni ángel ni bestia, hombre. Un ser que aspira a la verdad, a la justicia y al bien, y al tiempo su condición le define por la inconstancia, el tedio y la inquietud. Lo que convierte al hombre en una nada frente al infinito y en un todo frente a la nada. Y el elemento clave que termina salvando al hombre de esta paradoja es la fe. Básicamente, el hombre es infinitamente pequeño e insignificante ante el universo vasto que apaga su existencia, pero posee una dignidad que lo eleva por encima de toda la naturaleza al saberse pequeño. Después de todo, el universo no sabe nada. Por tanto, la dignidad está entonces en el pensamiento y el pensar bien es el principio de la moral. Del mismo modo, el cristianismo grita a los más impíos que son capaces de la gracia de su Redentor. Y a quienes eleva la comunión con la divinidad, les recuerda que mientras vivan, poseen una fuente de corrupción que los hace estar sujetos al error, a la miseria, a la muerte y al pecado. Recordemos que Jesús vino a cegar a los que veían claro y otorga la vista a los ciegos. Vino a curar a los enfermos y a dejar morir a los sanos, a justificar a los pecadores y a dejar a los justos en sus pecados, a llenar a los indigentes y a dejar a los ricos vacíos. Asimismo, siempre ha habido suficiente oscuridad para cegar a los réprobos y suficiente claridad para condenarlos y hacerlos inexcusables. Y es de esa manera como Jesús nos muestra que a pesar de nuestra bajeza no somos completamente incapaces del bien y a su vez que nunca vamos a poseer una santidad que esté completamente exenta de mal. En nuestra naturaleza somos incapaces de no desear la verdad y la felicidad y asimismo somos incapaces de la certeza y de la felicidad. Y tampoco hace falta tener un alma muy elevada para comprender que no hay en esta vida ninguna satisfacción verdadera y sólida, que todos nuestros placeres no son más que vanidad, que nuestros males son infinitos y que la muerte eventualmente nos pondrá en la posición de ser eternamente felices o desgraciados, ya que por desgracia poseemos esta rara cualidad de convertir la eternidad en una nada y la nada en una eternidad. Y si quieren saber más detalles acerca del peligro de convertir la nada en una eternidad, les voy a dejar un par de videos por aquí en los que hablo al respecto. Pero en fin, lo que siempre hemos sabido es que Dios se oculta a aquellos que le tientan y se descubre a aquellos que le buscan. Tal y como hemos visto que ha pasado a lo largo de la historia, donde un montón de personas e instituciones han hecho uso de Dios para disfrutar de los placeres, mientras que la caridad es completamente lo contrario. Y es que a lo largo de todo el Evangelio, Jesús nos ha mostrado que únicamente existen dos tipos de personas: las personas justas que se creen pecadoras y los pecadores que se creen justos. Y es por ese motivo que somos una contradicción andante, ya que la pasión y la razón no pueden convivir juntas sin estar en guerra constante, ya que la paz de una implica la supresión de la otra. Y este contraste es necesario, ya que si no hubiera oscuridad, el hombre no sentiría su corrupción, y si no existiera la luz, el hombre no esperaría remedio. Sabemos que uno de los argumentos filosóficos más conocidos e importantes de Blaise Pascal es la apuesta.
Pero, ¿en qué consiste la apuesta de Pascal? Básicamente lo que establece Pascal es que las personas en todas las acciones de su cotidianidad deberían apostar por la existencia de Dios. Y de hecho, esta apuesta es justamente uno de los antecedentes más claros del pensamiento existencialista. Ya que si bien Pascal, como un hijo de su tiempo, también apeló a la tendencia racionalista de buscar las verdades puras y evidentes, así como podemos ver en los textos sobre el espíritu geométrico y el arte de convencer, también cometió el acto subversivo de oponer al pensamiento abstracto la propia existencia, lo cual haría que también tuviera sus pequeñas rencillas con nuestro querido René Descartes. Y es por ese motivo que también conviene hacer una aclaración muy importante, ya que aún hay muchas personas que piensan que el argumento de la apuesta de Pascal es una suerte de argumento en favor de la existencia de Dios. En pocas palabras, creen que el argumento de Pascal también trata la existencia de Dios como un objeto, así como lo harían el argumento cosmológico Kalam o el argumento ontológico, que, ya que estamos, qué hermosos argumentos para demostrar la existencia de Dios. Sin embargo, se trata de un argumento existencial porque el centro de dicho argumento es el sujeto que va a apostar, no el objeto. No es elegir la posibilidad de si Dios existe o no existe, es elegir la posibilidad de existir con Dios o sin él. La necesidad es del sujeto porque es una situación existencial en la que estamos embarcados al arrojo de esta existencia limitada y finita. En pocas palabras, no es algo opcional. Queramos o no, tenemos que tomar partido. Y ante esta realidad, apostar por Dios es lo más ventajoso. Y una vez que aceptamos esta apuesta, ¿qué procede? Básicamente comprometerse con el mundo desde esta nueva perspectiva. Después de todo, si una persona se encuentra en un calabozo, condenada a muerte, y solo cuenta con una hora de vida para saber si su sentencia ha sido revocada o no, dedicará todos sus esfuerzos durante esa hora a averiguarlo y no a jugar al cricket. Exactamente esa es nuestra situación con Dios. Básicamente importa para toda la vida saber si nuestra alma es mortal o inmortal. Y aún así, lo que hacemos normalmente es correr directamente hacia el precipicio sin temor, después de haber puesto delante de nosotros algo para no verlo. Asimismo, el problema de si el alma es mortal o inmortal debe introducir una diferencia fundamental en la moral. Sin embargo, los filósofos han precedido independientemente de ello. Y por este motivo para Pascal, aquel que tiene estas dudas profundas y no busca sinceramente la verdad, no solamente es profundamente desgraciado, sino terriblemente injusto. Y si además de ello es una persona condescendiente y presuntuosa, no hay palabras para describir a este particular individuo. Después de todo, podríamos decir que es valentía la de un hombre moribundo que va en la debilidad y en la agonía a hacer frente a un Dios todopoderoso y eterno. A menos que seas Kratos, no. Con Pascal, el hombre se arroja directamente en la existencia, en el aquí y el ahora, y trata de llegar, a través de su intuición vital, a la realidad misma de las cosas, desmenuzando al hombre que vive y se compromete cotidianamente con la existencia. Como decíamos anteriormente, Pascal es una persona que siempre ha reconocido el poder de la razón, solamente que en sus justos límites, es decir, como una razón que alberga más incertidumbre que certezas. Y es por este motivo que para Pascal todo razonamiento se resume en sentimiento. Para Pascal, el corazón es aquella intuición o evidencia que alcanza de manera inmediata y directa la unidad de las cosas y a Dios. Y por este motivo Pascal piensa que si no ponemos la fe directamente en el sentimiento, ésta siempre será vacilante. Asimismo, el Dios de Pascal no es un objeto del conocimiento, sino un Dios que sufre y se alegra con su pueblo. Un Dios de rostro humano, profundamente conmovedor, con el que necesariamente nos vemos implicados. Como él mismo decía, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No hay que dormir durante ese tiempo. Y por esta misma relevancia que Pascal le da a los sentimientos es que afirma que no tenemos la capacidad de sentir placer por alguna cosa, sino es a condición de disgustarnos en caso de que salga mal, algo que pasa constantemente con miles de cosas en la cotidianidad. Pascal piensa que si nuestra condición fuera verdaderamente feliz, no haría falta que nos distrajéramos constantemente para evitar pensar en dicha condición. Y es el sentimiento de falsedad de los placeres presentes y la ignorancia de la vanidad de los placeres ausentes lo que causa la inconstancia. Tal y como nos muestra el Eclesiastés, el hombre sin Dios está en ignorancia de todo y en inevitable desgracia, porque es ser desgraciado el querer y no poder. El hombre quiere ser feliz y estar seguro de alguna verdad, y sin embargo no puede saber ni desear no saber, no puede ni siquiera dudar. Al ver que no puede remediar la muerte, la miseria y la ignorancia, la humanidad se ha puesto de acuerdo para ser feliz en no pensar en ello. Y justamente esa es la naturaleza del divertimiento, el estar más enfocados en la distracción que en la finalidad, como por ejemplo sucede con la caza, una actividad horrible e inhumana que ya denuncié en este video que les dejo por aquí. Ahora, Pascal no necesariamente está juzgando que se busque la agitación por diversión, pero sí juzga que se busque esta diversión pretendiendo encontrar la felicidad en ello.
Para él, el mayor crimen consiste en apartarse de la angustia del silencio y de pensar en sí mismo. Y al huir de nosotros mismos creemos que vamos a encontrar algún tipo de reposo cuando en realidad nada de lo que hagamos nos satisfará. El problema es que por muy triste que esté una persona, un buen divertimiento siempre la mantendrá lo suficientemente distraída, como por ejemplo el trabajo. Y una persona sin divertimiento, aunque tenga todas las necesidades cubiertas, siempre será miserable. Mientras que la dignidad real es lo suficientemente grande para hacer que cualquier persona pueda ser feliz únicamente en pensar en ella. Después de todo, nuestro vacío infinito no puede ser llenado más que por un objeto infinito e inmutable. Por esta razón, el divertimiento es la mayor de nuestras miserias, ya que sin él estaríamos llenos de tedio, y el tedio nos impulsaría a buscar un medio más sólido de salir de él. Pero mientras exista el divertimiento, este nos entretendrá y nos hará llegar a la muerte insensiblemente, ya que nada nos entrega el reposo más que una búsqueda sincera de la verdad. Ahora, ¿cómo debería ser esta búsqueda sincera de la verdad? Debemos tener en cuenta que Jesucristo es un Dios a quien uno se acerca sin orgullo y se humilla sin desesperación, ya que si un miembro se encuentra separado del cuerpo, éste agoniza y perece. Sin embargo, cree ser un todo. Sin tener en sí principio de vida, no hace sino extraviarse y se asombra de la extrañeza de su ser, no dándose cuenta de que pertenece a un cuerpo. Mientras que, al unirse al cuerpo de Dios y amar a ese cuerpo, podremos amarnos dentro de él sin convertirnos en el centro. Ya que finalmente sin Jesucristo no sabemos lo que es nuestra vida, ni la muerte, ni Dios, ni nosotros mismos. Pero, ¿acaso no existe esta verdad sustancial? Ya que vemos tantas cosas verdaderas que no son la verdad en sí misma. El problema es que cuando la maldad cree tener la razón de su parte, se hace completamente soberbia y termina expulsando a la razón misma. Por ejemplo, cuando la austeridad o las decisiones severas que tomamos para poder reencaminarnos al camino de la fe no son suficientes o fracasan y tenemos que volver al estado de naturaleza, la soberbia se hace más grande a consecuencia de este retorno. Y de ese modo la voluntad termina apartando al espíritu de considerar aquellas cosas que realmente no quiere ver. Asimismo, la imaginación agiganta los pequeños objetos hasta llenar con ellos nuestra alma, y una insolencia temeraria empequeñece las grandes cosas hasta su propia medida. Después de todo, ni Pascal ni ningún buen pensador cristiano hasta el momento se atrevería a afirmar que no existen oscuridades y claridades dentro del cristianismo. Por esa razón, lo que son capaces de descubrir un juicio limpio y una razón que busca sinceramente la verdad es que las claridades del cristianismo se manifiestan de tal manera que nos permite creer en él, incluyendo las oscuridades. El problema es que muchas personas que no creen terminan blasfemando incluso de las claridades a consecuencia de las oscuridades que no entienden. Muchas veces no por desconocimiento o ignorancia, sino por soberbia. Asimismo, el yo es injusto en sí, pues se hace el centro de todo, y a su vez es incómodo para los demás, pues quiere someterlos constantemente. Y por esta razón pocos hablan de la humildad humildemente y pocos hablan de la castidad castamente. Pues tal como condena Pascal, no somos más que mentira, duplicidad, contrariedad y constantemente nos disfrazamos ante nosotros mismos. El problema es que nuestro espíritu sigue creyendo naturalmente y nuestra voluntad ama naturalmente, así que si no existen objetos verdaderos a los cuales dirigir ese amor, lo que harán la voluntad y el espíritu será aferrarse a los falsos. Y es así que al final la mayoría de personas se precian de saber la única cosa que realmente ignoran, y es el ser honrados. Y por ese motivo vale más no ayunar y ser humillado por ello que ayunar y complacerse en ello, tal como los fariseos y los publicanos, ya que al final el insano amor que manifestamos al yo no hará que el objeto amado no se vea lleno de defectos y de miseria. El yo quiere ser grande y se ve pequeño, quiere ser feliz y se ve miserable, quiere ser perfecto y se ve muy imperfecto. Quiere ser objeto de amor y sabe que no merece sino desprecio, lo que lleva a que manifieste un odio mortal hacia esta verdad que le reprende constantemente. Y no pudiendo destruir esta verdad en sí misma, la destruye en su conocimiento y el de los demás. Pone todo su cuidado en encubrir sus defectos ante sí mismo y ante las otras personas, y no puede soportar que se le vean. El problema es que a nosotros no nos gusta que una persona nos engañe y nos haga creer que es merecedora de mayor estima de la que realmente merece. Entonces, ¿por qué creer que estamos en el derecho de timar a esa persona buscando esa autoestima? Lo que considera Pascal es que es apenas justo que nos desprecien si somos seres despreciables. Sin embargo, muchas veces no nos gusta descubrir esta miseria en los demás y en nosotros mismos, ya que no nos es tan conveniente. En muchas ocasiones no queremos lastimar a una persona cuyo afecto nos resulte de alguna utilidad o cuyo desprecio podría acarrearnos algún tipo de peligro o de perjuicio. Y una buena historia que puede ayudarnos a entender esto es el ya conocido traje del emperador.
Básicamente, un príncipe puede convertirse en el hazmerreír de toda Europa y él es la única persona que no lo va a saber. Asimismo, Pascal también cree que muchas amistades están cimentadas completamente en el engaño y que son pocas las que sobrevivirían si alguno de los amigos supiera realmente qué es todo lo que el otro dice a sus espaldas. Y es por eso que para Pascal el antídoto final es reconocer nuestra propia pequeñez y miseria, ya que al reconocer que somos seres finitos e innecesarios y que podríamos bien no haber estado en este mundo sin que hubiera ningún cambio importante, solamente esta pequeñez nos permitirá darnos cuenta de que la naturaleza demanda un ser que es necesario e infinito. Y es por ese motivo que no debemos esperar ninguna consolación de parte de nosotros. Por el contrario, debemos esperar la consolación sin esperar absolutamente nada de nosotros. Pues por más que Dios se encuentre oculto, siempre se deja hallar por los que le buscan, y en todos los tiempos hemos podido encontrar señales claras de Él y de su amor. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. En verdad, si has llegado hasta este punto del video, te lo agradezco muchísimo. Y este es el primero de una serie de videos que quiero hacer en torno al existencialismo cristiano, en el cual estaremos cubriendo a muchos pensadores como lo son Soren Kierkegaard, Miguel de Unamuno, San Agustín, el libro del Eclesiastés, Dostoyevsky, Karl Barth, Paul Tillich, la teología de la esperanza, entre muchos otros autores y temas que puedan ayudarnos a sumergirnos en esta visión existencial de la cristiandad. Y si te ha gustado este video y deseas apoyarme, recuerda que puedes dejar un like y un comentario en la caja para que el algoritmo lo recomiende mucho más. No olvides suscribirte y darle clic a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Y no siendo más, mis mejores deseos para todas y todos ustedes y les veré cuando les vea.